Yo no sé cómo funcionan otras parejas, pero en la mía si mi mujer aparece un miércoles cualquiera, a las 9 de la noche, con un moño rojo y unos tacones que no usaba desde nuestra boda, pues me da por pensar. No por celos, ni por desconfianza. Es simple lógica. Laura no se arreglaba así ni cuando íbamos a bodas. Y ese miércoles no teníamos ni cena, ni evento, ni hostias. ¿A dónde vas así? Le pregunté, medio en broma, medio mosqueado. Cena de empresa, me dijo sin mirarme, mientras se pintaba los labios frente al espejo del pasillo. Ha venido un cliente de fuera. ¿Y hace falta ir como si fueras a seducir al CEO? Ahí me miró. De esas miradas que te dicen cállate ya. Sonrió, pero sin alegría. ¿Y tú qué sabrás cómo va la gente en una cena de trabajo? Me callé. Porque sabía que si seguía por ahí, acabábamos discutiendo. Pero me quedé con esa frase rondándome la cabeza toda la noche. Porque Laura no iba a una cena de empresa. Laura iba a otra cosa. No es que lo supiera con certeza, pero cuando llevas 14 años casado con alguien, aprendes a oler la mentira aunque venga disfrazada de Chanel N grado 5. Y eso era justo lo que llevaba. Un perfume que le regalé hace 3 navidades y que, según ella, le parecía demasiado fuerte para usarlo. Cené solo. Macarrones con atún. Nico, nuestro hijo, estaba con mis suegros esa semana porque tenían vacaciones escolares y les apetecía llevárselo al pueblo. Yo, en cambio, me había quedado currando como un idiota porque había un problema con las máquinas en la fábrica y nos habían cambiado el turno de noche a la tarde. Así que ahí estaba, comiendo delante del televisor mientras Laura se pintaba los labios para otro. No es paranoia, ¿vale? No soy ese tipo de tío. No le reviso el móvil, no controlo sus horarios, no le digo cómo vestirse ni con quién hablar. Pero ese día, algo me reventó por dentro. No fue celos. ¿Fue orgullo herido? ¿Intuición? No sé. Pero me levanté, tiré el plato a medio comer al fregadero, cogí una cerveza y me senté en la terraza a fumar, cosa que ya ni hacía. Solo para calmarme. Lo más curioso es que no pasó nada esa noche. Ninguna pelea, ninguna discusión, ningún mensaje raro. Laura llegó a las 2 de la madrugada, me despertó con un beso en la frente, que casi me dio más asco que ternura, y se metió en la cama sin decir palabra. Se duchó antes, claro. Y no por el sudor de una cena, te lo digo yo. Al día siguiente actué como si nada. Me levanté, me duché, hice café. Cuando ella entró a la cocina, le pregunté cómo fue la cena. Y me soltó un bien tan seco que me dieron ganas de tirar la taza contra la pared. Pero no lo hice. Porque soy idiota. Porque soy de esos que todavía creen que las cosas se arreglan hablando, aunque nadie hable. Y ahí empezó todo. No con un mensaje, ni con una llamada, ni con una foto. Empezó con un moño rojo. Un moño de mierda. Ese pequeño detalle que no encajaba en nuestra rutina, como una pieza extraña en un puzzle que llevas años montando y de repente ya no encaja con nada. Desde ese día, empecé a mirar diferente. No a Laura, sino a nuestra vida. Y me di cuenta de que hacía mucho que no hablábamos de verdad. Que nuestros silencios ya no eran cómodos, eran evasivos. Que el sexo era más una obligación que un deseo. Que nos abrazábamos como si tuviéramos miedo a tocarnos demasiado. Pero aún no sabía nada. Nada concreto. Solo esa sensación jodida que se te mete en el estómago y no se va. Y claro, yo tampoco era un santo. No es que le hubiera sido infiel ni nada de eso, pero hacía años que no la miraba como al principio. Y quizá ella tampoco me miraba así a mí. Pero de ahí a lo que estaba por descubrir, no estaba preparado. Todavía faltaban días para que todo saltara por los aires.
para que la verdad saliera de la forma más absurda y humillante posible. Pero eso ya te lo contaré en la segunda parte, porque lo que viene es de película. El domingo siguiente pasó algo que cambió todo, y no fue algo que me encontré en el móvil, ni mensajes secretos ni fotos escondidas ni esas historias que ves en las películas de sobremesa, fue mucho más cutre, más absurdo, más real, algo tan simple como que Laura no cerró el pestillo del baño. Nunca lo hace cuando está sola en casa, pero ese día estaba yo también, y aún así lo dejó abierto, y no sé por qué me dio por empujar la puerta porque escuché dos voces. Y no fue hasta que asomé la cabeza que me di cuenta de que hablaba por videollamada, completamente desnuda, secándose el pelo con una toalla en la cabeza, pero sin una gota de pudor en el cuerpo, sentada en el borde de la bañera, con las piernas cruzadas como si nada, riéndose con una risa que no me dedicaba a mí desde hacía años. No me vio de inmediato, fue un segundo largo en el que mis ojos se cruzaron con la pantalla del móvil apoyado sobre el lavabo, y ahí estaba él, un tipo joven, con barba corta, camiseta de tirantes, tumbado en una cama deshecha, y por la ventana del fondo parecía que estaba en un hotel o algo por el estilo, porque se veía una cortina blanca de esas que no se ven en las casas, y justo cuando ella notó mi sombra, giró la cabeza y nos miramos, y no hubo gritos, ni insultos, ni nada de eso, solo un momento tenso en el que ella se quedó completamente quieta, como si pudiera borrar lo que yo acababa de ver solo con no moverse, y yo, en vez de decir algo, cerré la puerta lentamente, sin hacer ruido, y me fui al salón como si acabara de abrir la puerta del trastero por error. No tengo palabras para explicar lo que sentí en ese momento porque no fue un ataque de ira, tampoco tristeza inmediata, ni siquiera decepción, fue como si de pronto se hubiese detenido el ritmo de todo, como si el tiempo se congelara y me obligara a quedarme ahí, en el sofá, sin saber si levantarme y romperle el móvil, o salir a dar un paseo sin rumbo, o fingir que nada había pasado. Me temblaban las piernas, pero la cabeza no funcionaba. No pensaba nada en concreto, solo tenía la imagen de ese tío riéndose con ella, viendo su cuerpo, escuchando su voz, cosas que ya no compartía conmigo desde hacía mucho, y lo que más me jodía no era que le hablara desnuda, sino que con él era alegre, hablaba con energía, se reía como antes, como cuando empezamos a salir y ella me hacía reír hasta llorar en los bares, como cuando hacíamos el tonto en el coche durante los viajes largos, y me di cuenta de que a mí me hablaba con desgana, con monosílabos, con prisa. Tardó 5 minutos en salir del baño, se había puesto una bata y traía el pelo mojado recogido en un moño, uno normal, no rojo esta vez, y me miró sin hablar, yo tampoco dije nada. Encendí la televisión y me hice el interesado en un documental de cocodrilos en la 2, porque no sabía cómo abrir esa conversación sin que todo se desmoronara de golpe, y cuando finalmente se sentó a mi lado, ni siquiera intentó justificar lo que había pasado, solo me preguntó si quería cenar, como si nada, como si no acabara de verla desnuda en videollamada con otro tío. ¿Quién era? Le solté sin mirarla. Un amigo, me dijo, tan tranquila. ¿Desde cuándo los amigos te ven las tetas? Ahí bajó la mirada, y por un segundo pensé que iba a disculparse o que al menos me iba a dar una explicación coherente, pero lo que dijo fue peor. ¿No es lo que crees? ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? ¿Un proyecto artístico? ¿Estás colaborando en un cortometraje porno? Porque eso es lo que parecía. Se levantó sin decir nada, se fue a la cocina, y la escuché abrir una cerveza, tomar aire, y luego volver con la misma calma que si nada hubiera pasado, pero su cara había cambiado, ya no estaba nerviosa, ahora estaba molesta, como si la víctima fuera ella y yo estuviera exagerando. Mira, Javier, no quiero discutir. Si tienes algo que decir, dilo ya, pero no me vengas con escenitas. ¿Escenitas? Te he pillado en pelotas con otro tío en videollamada, ¿y tú crees que esto es una escenita? ¿Y qué esperabas? Hace meses que ni me tocas, ni me hablas, ni me miras como antes. ¿De verdad te sorprende?
Ese comentario fue como un puñetazo, porque tenía razón en parte, no habíamos sido los mismos en mucho tiempo, pero una cosa es que la relación se enfríe y otra es que te desnudes para otro mientras tu marido está en casa, y lo peor es que no parecía tener ni un mínimo de culpa, ni siquiera una pizca de vergüenza, solo esa actitud de esto tenía que pasar como si lo estuviera esperando. Entonces lo estás admitiendo, le dije. Estoy diciendo que estoy harta, que no me siento valorada, que estoy sola aunque estés aquí todos los días, que me hace sentir invisible. ¿Y la solución era mostrarle el coño a un desconocido? No es un desconocido, y no te lo estoy contando porque te lo deba, sino porque ya no me importa que lo sepas. Ese ya no me importa me dejó helado, porque entendí que para ella esto no era un error, no era un desliz, era una decisión tomada hace tiempo, y que solo esperaba que yo me diera cuenta para tener una excusa, y me di cuenta también de que no había llanto en sus ojos, ni culpa, ni miedo a perderme, solo cansancio, solo una distancia que ya no se podía cortar ni con 100 cenas ni con todas las palabras del mundo. Me levanté sin decir nada más, salí a la calle y caminé sin rumbo durante 1 hora, fumé 2 cigarros, y cuando volví a casa, ella estaba ya acostada, como si nada, y entendí que esa noche habíamos cruzado una línea que ya no se podía deshacer. Yo ya no era su marido. Y ella, desde hacía tiempo, ya no era mi mujer. Esa noche no dormí ni un minuto, no porque estuviera llorando o dándole vueltas al tema desde la rabia, sino porque no podía asimilar lo que había pasado, y aunque intentaba pensar en algo práctico, como si tenía que irme de casa o llamar a un abogado, no lograba concentrarme en nada. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida sin volumen, mirando las luces del pasillo que entraban por la rendija, escuchando cómo ella respiraba desde la habitación, tranquila, sin culpa, sin remordimiento, durmiendo en la misma cama donde todavía olía a mí, y esa tranquilidad suya me mataba más que la traición en sí. Cuando amaneció, me levanté, preparé café por pura costumbre y me senté a esperarla. Bajó sobre las 8, con su bata y el pelo todavía húmedo, y cuando me vio sentado en la mesa me dijo buenos días, como si nada hubiera pasado. No la saludé. Ella sirvió café, se sentó frente a mí, y se puso a mirar el móvil. Tenemos que hablar, le solté al fin, sin rodeos. Ya hablamos anoche, dijo sin levantar la vista. No, anoche te pillé, que no es lo mismo. Dejó el móvil a un lado y me miró, no con miedo ni con culpa, sino con esa expresión fría de quien ya ha rehecho el guión en su cabeza y sabe lo que va a decir. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo. Quiero saber quién es, desde cuándo, y qué coño pensabas hacer a partir de ahora. Suspiró, cruzó los brazos y se apoyó en el respaldo de la silla. Se llama Daniel, trabaja en el bufete, es informático, lleva allí desde enero, y empezamos a hablar en marzo. No pasó nada físico hasta hace un mes. Y no fue planeado, simplemente, pasó. ¿Simplemente pasó? Le contesté. Lo dices como si se te hubiese caído un vaso al suelo. No lo planeé, Javier. Las cosas no estaban bien entre nosotros y él me escuchaba, hablábamos de todo, no me juzgaba, me hacía sentir viva otra vez. ¿Y para eso hacía falta enseñarle el cuerpo? No entiendes nada, dijo, y se levantó de golpe, empezando a pasearse por la cocina. No se trata solo de sexo, ni de enseñar nada, se trata de sentir algo, de no tener que vivir en silencio todos los días con alguien que no se da cuenta ni de que existes. Así que ahora soy el culpable, le respondí, sin subir la voz pero sin apartar la mirada. Perfecto, te desnudas para otro y la culpa es mía por no aplaudirte lo suficiente. No pongas las cosas en esos términos, que sabes perfectamente de lo que hablo. Hace años que somos dos desconocidos compartiendo casa, tú con tus horarios, tus máquinas, tus partidos los domingos y tus silencios eternos, y yo aquí, aguantando que todo se apague sin que te muevas ni un centímetro para arreglarlo. Pues habérmelo dicho, le corté,
haberme pedido que hiciéramos algo, terapia, vacaciones, un descanso, cualquier cosa, pero no esto. Lo intenté, pero siempre tenías una excusa. ¿Y la tuya cuál es ahora? La mía es que me cansé de esperar. El tono con el que lo dijo fue lo que terminó de romperme, no había ni una sombra de arrepentimiento, solo esa seguridad irritante de quien se siente justificado en su error. Me levanté despacio, apoyé las manos sobre la mesa y la miré fijamente. Dime una cosa, Laura. ¿Lo vas a seguir viendo? Sí, contestó sin titubear. Al menos hasta que tengamos claro qué vamos a hacer tú y yo. Tú y yo. No hay más tú y yo. Eso ya se acabó. No hables así en caliente, Javier, no tomes decisiones que luego no puedas sostener. ¿En caliente? Te estoy diciendo que me has mentido, que me has traicionado en mi propia casa, y encima me pides que lo piense con calma. Ella se cruzó de brazos otra vez y me observó como si fuera un niño que no entiende una lección. No te estoy pidiendo perdón, te estoy diciendo que no quiero que esto termine a gritos. No voy a montar un drama ni quiero hacerlo delante de Nico cuando vuelva. Tranquila, no pienso gritar. No hace falta. Ya lo has hecho todo tú. Durante un rato ninguno dijo nada. Se oía el ruido del reloj de pared y el sonido del tráfico en la calle. Ella empezó a recoger los platos, como si aquella conversación fuera una más, y eso me dio un asco profundo. Me levanté, me acerqué a la puerta, y antes de salir del todo me di la vuelta. No quiero verte cuando vuelva del trabajo, le dije. No me importa a dónde vayas, pero no quiero encontrarte aquí. No respondió. Solo se quedó quieta, con la mirada fija en el fregadero. Salí y cerré la puerta sin mirar atrás. Ese día fue el más largo que recuerdo. En el trabajo no podía concentrarme, la cabeza me iba y venía entre escenas, preguntas, recuerdos, intentando entender en qué momento se nos había roto todo sin darnos cuenta. Pensé en las veces que ella se había quedado hasta tarde con la excusa de revisar unos informes, en los fines de semana que decía estar agotada, en las risas que yo creía que eran con sus compañeras, en los mensajes que nunca vi porque confiaba. Y no era solo la infidelidad lo que me dolía, era la sensación de haber sido un espectador tonto en mi propia vida, alguien que no supo leer las señales más evidentes porque estaba demasiado ocupado con lo cotidiano. Al salir del trabajo, en vez de ir a casa, me fui al bar de mi amigo Rafa. No le conté nada todavía, solo le pedí una cerveza y me quedé callado. Rafa me miró con esa cara de quien entiende que algo grave pasa, pero que no se atreve a preguntar. Después de un rato, sin poder evitarlo, lo solté todo de golpe. Le conté lo del baño, lo de la videollamada, lo de la mañana siguiente. Rafa me escuchó sin interrumpirme, con el ceño fruncido y el vaso en la mano. Joder, tío, fue lo único que dijo al terminar. ¡Qué hija de puta! No respondí. Solo bebí otro trago. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó al rato. No lo sé. Supongo que echarla y empezar de cero. Eso suena más fácil de lo que es. Ya lo sé, pero no pienso quedarme con alguien que me mira a la cara sabiendo que se ha follado a otro. Rafa asintió, pero no dijo nada más. Al rato me fui. Llegué a casa sobre las 9, con el estómago vacío y la cabeza en llamas. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio, solo la luz del pasillo encendida. Laura estaba sentada en el sofá, con una maleta al lado. Me miró sin levantarse. Me voy a casa de mi hermana unos días, dijo sin tono, como quien informa de algo que ya estaba decidido. Haz lo que quieras, contesté, pero no esperes que te llame. No pensaba hacerlo, respondió con la misma frialdad. Nos quedamos así unos segundos, mirándonos sin decir nada, y por un instante pensé en decirle algo más, algo que cerrara el asunto, pero no encontré palabras.
Agarró la maleta y salió sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco, definitivo, y en ese momento me di cuenta de que, aunque no había gritado ni golpeado nada, aquello había sido una de las discusiones más violentas que he tenido en mi vida. No por los gestos, sino por la ausencia de ellos, por todo lo que no se dijo. Esa noche volví a dormir en el sofá, no por elección, sino porque no podía entrar en la habitación. La cama olía a ella, y no a la Laura de antes, sino a esa nueva, la que mentía sin parpadear. Me quedé tumbado con los ojos abiertos hasta que amaneció, repasando cada palabra, cada mirada, cada silencio. Y aunque todavía no lo sabía, esa calma mía, esa frialdad que me mantenía entero, iba a convertirse en otra cosa los días siguientes, algo mucho más concreto. Porque una cosa era descubrir la traición y otra muy distinta era quedarme de brazos cruzados. La rabia todavía no había explotado, pero ya estaba ahí, creciendo en algún rincón de mi cabeza, esperando su momento. Cuando me desperté esa mañana, todavía en el sofá, con el cuello hecho polvo y el estómago vacío, supe que no podía dejarlo así. No iba a quedarme quieto mientras ella seguía con su vida como si nada, como si lo que había hecho no tuviera consecuencias. No soy de los que gritan ni de los que rompen platos, pero tampoco soy de los que agachan la cabeza y se hacen los tontos. Esa tranquilidad con la que Laura me había dicho que se iba a casa de su hermana, esa falta total de culpa, me revolvía las tripas. No porque esperara que me pidiera perdón, eso ya me daba igual, sino porque me hablaba con una seguridad que parecía burlarse de mí, como si estuviera convencida de que yo no tenía ni el carácter ni los huevos de hacer nada más allá de poner cara de perro y dormir en el sofá. Me levanté, me duché, desayuné un café solo y 2 galletas duras que encontré en el fondo del armario, y empecé a pensar en serio. No se trataba de vengarme por despecho, ni por herido, ni siquiera porque quisiera que sufriera. No, lo que yo necesitaba era poner las cosas en su sitio, dejar claro que por muy civilizado que fuera, no estaba dispuesto a tragarme ese sapo y mirar hacia otro lado como un imbécil. Lo que más me jodía de todo era la sensación de que ella ya había rehecho su vida emocional, como si yo fuera una etapa superada, una rutina que ya no aportaba nada, y ese desprecio disfrazado de madurez era lo que más me hervía la sangre. Así que decidí hacer algo, no impulsivo ni ilegal, pero sí efectivo. Lo primero fue asegurarme de que todo lo que había visto no era solo una imagen aislada, así que aproveché que aún tenía acceso al portátil de casa, ese que ella usaba para el trabajo y que compartíamos desde hacía años. No tenía contraseña, nunca la tuvo, porque siempre dijimos que no teníamos nada que ocultar. Abrí el navegador, revisé el historial y no encontré nada raro, como era de esperarse, ya que seguro lo borraba todo. Pero cometió un error, no cerró sesión en su cuenta de correo. Me metí. No con culpa, no con dudas, sino con la frialdad de quien necesita pruebas antes de actuar. Y ahí estaban. Correos con el tal Daniel, más de 50 en los últimos 3 meses. Algunos hablaban de trabajo, la mayoría eran tonterías, conversaciones insulsas, bromas, pero unos cuantos eran muy claros. Fechas, lugares, frases íntimas, y uno que decía literalmente, si esta semana repite el turno de tarde, nos vemos en el estudio el jueves. Me muero de ganas por volver a probarte. No solo confirmaba la infidelidad física, sino que demostraba que lo hacía mientras yo curraba, mientras yo me partía el lomo y llegaba a casa sin ganas de nada, ella aprovechaba para verse con ese tipo en el estudio. Ese estudio, además, era un pequeño local que el bufete alquilaba para grabar vídeos corporativos, donde supuestamente iba de vez en cuando para supervisar temas de comunicación. Entendí por qué llegaba tan contenta a casa algunos días, por qué se duchaba sin decir palabra y se metía en la cama con el pelo mojado. Todo encajaba. Cerré el portátil, me fui al comedor, me senté y respiré hondo. El paso siguiente estaba claro, tenía que hablar con alguien que pudiera ayudarme a mover fichas sin que pareciera una locura.
Llamé a Rafa. ¿Estás ocupado? Le pregunté. Necesito que me hagas un favor. Dime, tío, me respondió al instante. Lo que sea. Le conté lo de los correos, lo del local, todo, y le pedí que me acompañara el jueves por la tarde, que necesitaba que viera lo mismo que yo, que necesitaba un testigo, no para ir a la policía ni para grabar vídeos ni para montar escándalos, sino porque no quería volver a dudar de lo que viera. Rafa aceptó sin poner pegas, incluso me ofreció una cámara pequeña que tenía en casa por si quería grabar, pero le dije que no. Yo no quería pruebas para chantajear a nadie, solo quería ver, confirmar con mis propios ojos y actuar después. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Fue un día normal, de esos que parecen de mentira porque todo se ve demasiado calmado. Fui a trabajar, hice mis tareas como siempre, saludé a los compañeros, almorcé en la cafetería de siempre y salí puntual. Rafa me estaba esperando cerca del local del bufete, a 3 calles, en su coche. Nos saludamos con un gesto y nos quedamos en silencio, mirando la entrada desde lejos. A las 6:15, justo como decía el correo, apareció Laura. Vestía como en la oficina, con pantalones ajustados y blusa blanca, pero se notaba que se había arreglado más de lo normal. Entró sin mirar a los lados. 7 minutos después, llegó él. Daniel. Alto, barba perfilada, aire de tipo que se cree más interesante de lo que es. También entró. Esperamos 40 minutos. No había dudas. Nadie había salido. Rafa me miró y no dijo nada. Yo asentí. Le pedí que me dejara en casa y que no dijera nada a nadie. Esa noche no cené. No vi la tele. No dormí. Me limité a pensar en frío, como si estuviera planificando una mudanza. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. No iba a gritarle, ni echarla con insultos, ni destrozar sus cosas. Lo que iba a hacer era sencillo, desmontarle la mentira, quitarle todo el control que ella creía tener. Y para eso necesitaba tiempo, calma y precisión. El sábado siguiente, aprovechando que ella había salido con su hermana, empaqué sus cosas. Todas. Ropa, libros, cosméticos, zapatos, documentos. Todo lo suyo lo metí en cajas de cartón, lo etiqueté y lo apilé en el garaje. Luego cambié la cerradura de la puerta principal. Llamé al cerrajero como quien llama a que le reparen el horno. Le pagué en efectivo y me quedé con el nuevo juego de llaves. Después le mandé un solo mensaje: tus cosas están en el garaje. No entres sin avisar. Si quieres hablar, será mañana a las 12. No antes. Apagué el móvil. A la mañana siguiente, a las 11:30, ya estaba en el comedor. A las 12 en punto, tocó el timbre. Le abrí, con el seguro puesto. No le dejé pasar. Le dije que ahí estaban sus cosas, que si quería entrar sería solo para hablar, sin discusiones, sin escenas. Dudó unos segundos, pero entró. Se quedó de pie, mirando las cajas. ¿Qué es esto?, preguntó con un tono entre nervioso y molesto. Lo obvio. ¿Te vas? ¿Me estás echando? No. Ya te fuiste tú sola hace rato. Yo solo estoy recogiendo lo que dejaste. No tienes derecho a hacer esto sin hablarlo. Tuviste muchas oportunidades para hablar. Las usaste para follar. Se quedó callada. No sabía si enfadarse o hacerse la víctima. Intentó explicarse, pero la interrumpí. No quiero que me cuentes nada. No quiero detalles. No quiero reconciliaciones. No quiero que me digas que fue un error, porque no lo fue. Fue una decisión. Y ahora yo tomo la mía. ¿Y Nico?, dijo, como último recurso. Ya hablaremos de eso. Pero aquí ya no vives.
No más mentiras. Laura bajó la cabeza. No lloró. No suplicó. Tampoco pidió perdón. Solo se dio la vuelta y salió por la puerta. Se llevó 2 cajas. El resto las vino a buscar al día siguiente. Nunca volvió a dormir en casa. Y yo, por primera vez en semanas, esa noche dormí como un tronco. Después de esa noche en la que por fin dormí sin interrupciones, sin vueltas en la cama, sin revisar el móvil, ni mirar al techo esperando una explicación que ya no me interesaba, me levanté con una claridad que no había sentido en semanas. No era felicidad, ni alivio, ni venganza completada, era más bien una especie de paz incómoda, como cuando terminas una conversación larguísima que sabías que era necesaria, pero te deja agotado. Sabía que no todo había acabado porque, aunque ya no vivíamos bajo el mismo techo, todavía quedaban cosas por cerrar, y la más importante era hablar con ella de forma directa, sin gritos, sin ironías, sin acusaciones repetidas, una conversación de verdad, la última, la que marca el cierre y pone fin al asunto, no por dramatismo, sino porque lo práctico lo exige. Acordamos vernos en una cafetería cerca del centro, un sitio neutral, sin recuerdos ni carga emocional, donde nadie pudiera levantar la voz sin llamar la atención de los demás, y donde lo cotidiano del lugar ayudara a que ninguno de los dos se dejara llevar por las emociones. Llegué 10 minutos antes, pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Ella llegó puntual, como siempre. Venía con ropa informal, el pelo suelto y la cara seria. Se sentó frente a mí sin decir nada, y solo cuando el camarero se acercó y ella pidió un té, nos miramos a los ojos por primera vez desde que se fue de casa. Gracias por venir, le dije, sin intención de sonar amable, pero tampoco frío. Quiero que esto se haga bien, respondió. Por Nico. También por nosotros, agregué. Porque aunque esto se haya acabado, no quiero que se convierta en una guerra. Ella asintió. Bajó la mirada un segundo y luego volvió a fijarla en mí. ¿Qué quieres hablar exactamente? Quiero que tengamos claro qué va a pasar con el tema de la custodia, cómo vamos a organizar las visitas, las vacaciones, la parte económica, y sobre todo quiero cerrar este capítulo contigo de una vez. Ya no hay más vuelta atrás. Quiero que eso quede claro. Lo tengo claro, dijo sin dudar. Solo quiero que todo sea lo menos traumático posible para él. Él va a notar el cambio igual. Pero al menos sabrá que sus padres no se están matando. Durante unos segundos, solo bebimos de nuestras tazas. El murmullo de la cafetería nos envolvía lo justo para que nadie escuchara, pero lo suficiente como para mantener la tensión controlada. Ella fue la primera en volver a hablar. ¿Vas a contárselo? ¿Lo que pasó? No, contesté sin pensarlo. No voy a cargarle eso a él. Con saber que ya no estamos juntos tiene bastante. Gracias, dijo con sinceridad, y por primera vez en semanas me pareció que hablaba desde algún lugar humano, no desde la distancia ni la frialdad defensiva. Pero eso no significa que olvide, aclaré. No pienses que esto es perdón ni comprensión. Solo quiero terminar esto como un adulto. Lo sé, respondió. No espero que me perdones. Ni lo estoy buscando. Guardamos silencio otra vez. Luego empecé con lo concreto, le expliqué que ya había hablado con un abogado, que iba a iniciar los trámites de divorcio la semana siguiente, que no iba a pelear por nada material porque no me interesaba quedarme con cosas, sino con tranquilidad. Le ofrecí una propuesta de custodia compartida con días fijos, todo por escrito, todo bien pensado. Ella no discutió nada, aceptó todo, incluso dijo que también había hablado con un abogado por su cuenta. No quiero pensión ni reparto forzado, le dije. Lo único que me interesa es Nico. Estamos de acuerdo. Durante un rato todo fue administrativo. Días, horarios, firmas, nombres de colegios, reparto de festivos.
Lo llevé todo anotado en una libreta, ella apuntó algunas cosas en el móvil, y en ese aspecto fue todo más fluido de lo que esperaba. Lo que costaba más no era eso, lo difícil no era quién se quedaba con qué ni cuándo, sino lo que vino después, cuando todo lo práctico quedó dicho y ya no teníamos más excusas para evitar lo personal. Ella lo soltó primero. ¿De verdad crees que esto estaba condenado desde antes de Daniel? Me la quedé mirando, no porque no supiera la respuesta, sino porque no esperaba esa pregunta en ese momento. No lo sé. Tal vez sí, pero no me diste oportunidad de comprobarlo. Yo sentí que ya no había nada que comprobar, respondió ella. Estabas sola aunque vivías conmigo. Y tú estabas conmigo aunque estabas deseando irte. Puede ser, admitió. Pero si te soy sincera, a veces me sentía como una extraña en nuestra casa. No es excusa, pero fue así. Yo también me sentía solo, le dije. Pero no me busqué a otra. Tú te refugiaste en el trabajo. Yo lo hice en otra persona. No digo que uno sea mejor que el otro, pero cada uno buscó su vía de escape. La diferencia es que tu escape rompió algo. Lo sé, respondió con voz más baja. No busco justificarlo. Solo entenderlo. No hay nada que entender. Lo hiciste porque quisiste. Nadie te puso una pistola. Ella bajó la cabeza, tocó la taza con los dedos y luego me miró de nuevo. A veces me pregunto si todo esto podría haberse evitado. Todo se puede evitar si hay voluntad de arreglarlo. Pero tú ya habías tomado una decisión. Y tú también. Elegiste callarte. ¿Y tú hablaste acaso? Ninguno respondió. Fue el momento más tenso de toda la conversación, no porque gritáramos ni porque nos insultáramos, sino porque por fin se dijeron las cosas tal como eran, sin disfraces, sin excusas. Después de eso, se hizo un silencio largo, pero no incómodo, solo inevitable. Ella bebió el último sorbo de su té, miró por la ventana, y luego me miró a mí una vez más. Me he equivocado mucho, Javier. Lo sé. No espero que me creas, pero no era mi intención destruirte. No me destruiste. Solo me hiciste despertar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguir con mi vida. Criar a Nico. Recuperar el tiempo que me pasé siendo invisible. Y no volver a confiar tan fácil. Espero que algún día puedas confiar de nuevo. No me preocupa eso. Lo que me preocupa es no repetir la misma historia con otra persona. Se levantó, recogió su bolso, dejó dinero en la mesa a pesar de que yo ya había pagado todo, y me miró como si fuera la última vez que fuéramos a vernos de esa manera, como dos adultos sentados a poner fin a algo que duró muchos años pero que se murió sin que ninguno tuviera el valor de admitirlo a tiempo. Cuídate, Javier. De verdad. Tú también. Salió sin darse la vuelta. Yo me quedé sentado unos minutos más, mirando la taza vacía. No me sentí mejor, ni peor. Solo distinto. Esa fue la última vez que hablamos de la relación. Desde entonces, todo ha sido solo sobre Nico, mensajes escuetos, frases puntuales, nada más. Y así va a seguir. Porque no se trata de olvidar, se trata de aceptar. Han pasado casi 4 semanas desde que todo explotó, desde que vi con mis propios ojos que la mujer con la que había compartido 14 años de vida ya no era parte de esa vida, desde que la rutina que tanto odiaba se rompió y me dejó en una realidad que, aunque duele, es mucho más clara, y si me preguntas cómo me siento ahora, no te sabría decir si estoy bien o mal, porque no lo he terminado de procesar del todo, pero al menos sé dónde estoy parado, y eso ya es más de lo que podía decir hace un mes. Me levanto solo, desayuno en silencio, dejo a Nico en el colegio sin tener que cruzar miradas incómodas con alguien que duerme en la misma cama pero vive en otra dimensión, trabajo sin la tensión constante en el pecho, llego a casa y pongo la música que quiero, cocino lo que se me da la gana,
y los días que me toca tener a Nico, los paso con él de verdad, no fingiendo que todo está bien mientras por dentro siento que me están robando la vida. Todavía hay momentos en los que todo vuelve a mí de golpe, como cuando veo su cepillo de dientes que olvidó en el baño o cuando encuentro una camiseta suya en el fondo del cajón, y sí, hay rabia, claro que la hay, porque no es fácil borrar la imagen de ella riéndose en una videollamada mientras yo estaba en la misma casa como un estúpido. No se olvida de un día para otro que alguien te eligió para construir algo y luego te descartó como si fueras parte de un plan antiguo que ya no tenía sentido. Pero también hay otra cosa, algo que no había sentido en años, y es una calma rara, una especie de control sobre mi propio espacio, mi tiempo, mis decisiones, como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. No es una felicidad plena, no me malinterpretes, pero tampoco es esa angustia constante que me acompañaba sin que me diera cuenta, y eso ya es un avance. Con Nico estamos bien, al principio le costó entender por qué su madre ya no vivía con nosotros, le dijimos que habíamos decidido vivir separados, que no era culpa suya, que lo queríamos igual los dos. Y él lo aceptó mejor de lo que pensé, con esa lógica infantil que a veces es más madura que la nuestra. Preguntó un par de veces si íbamos a volver a estar juntos y cuando le dije que no, simplemente asintió y se fue a jugar, como si solo necesitara una respuesta concreta, no una historia larga. Ni justificaciones. Ahora tiene su habitación en casa de su madre y su cuarto aquí, se adapta, se mueve entre los dos mundos sin demasiadas complicaciones, y cuando está conmigo lo noto más relajado, más suelto, como si ya no sintiera esa tensión que antes flotaba en el ambiente cada vez que nos sentábamos los tres a cenar sin decirnos nada. Con Laura no he vuelto a hablar más allá de lo estrictamente necesario, mensajes cortos sobre Nico, ajustes de horarios, alguna consulta puntual, y nada más. No hay rencor explícito, pero tampoco hay cordialidad. Es como una línea trazada con firmeza entre dos personas que ya no tienen nada que decirse, y la respeto porque sé que volver a remover lo que pasó no sirve para nada, lo hecho está, no tiene arreglo. Y al menos tuvimos la decencia de no arrastrar a nuestro hijo en ese barro. No sé si sigue con el tipo ese, no me interesa, no pregunto, no la busco en redes, no tengo ganas de saber si están felices o si ya se hartaron, porque entenderás que lo último que quiero es meterme en la vida de alguien que decidió salirse de la mía sin mirar atrás. He aprendido cosas en estas semanas, no de forma teórica ni con frases bonitas de esas que la gente publica en redes cuando se separa, sino desde la experiencia directa, desde la mierda vivida. Y la principal es que uno puede estar al lado de alguien todos los días sin verlo realmente, que la costumbre puede ser más peligrosa que cualquier infidelidad, porque te hace creer que estás en una relación cuando en realidad solo compartes facturas y horarios, y también aprendí que hay que hablar antes de que sea tarde, que los silencios prolongados son señales de alarma, no comodidades, que cuando alguien deja de mirar al otro como pareja y empieza a tratarlo como un mueble más de la casa, lo próximo que viene es el final, por una vía o por otra. Me di cuenta de que fui parte del problema, no por haber engañado, sino por haberme desconectado, por haber asumido que todo estaba bien solo porque no discutíamos. Por no haberme dado cuenta de que el amor también se muere por inanición, y sí, ella eligió mal la forma de reaccionar, pero yo también me equivoqué en cómo llegamos hasta ahí. No tengo planes concretos de futuro, no estoy buscando a nadie, no tengo citas ni aplicaciones instaladas, no siento esa necesidad de rellenar el hueco con otra persona. Ahora mismo lo único que quiero es estar bien conmigo mismo, recuperar esa versión de mí que no dependía de nadie para sentirse entero, y cuando llegue el momento, si llega, ya veré si hay alguien con quien compartir el camino, pero sin prisas ni expectativas absurdas. Salgo con amigos, voy al gimnasio que tenía abandonado desde hace años, cocino platos nuevos, veo películas sin discutir por el mando, redescubro cosas que había dejado de lado porque la rutina me tragó. Y aunque suene raro, me siento más yo ahora que cuando estaba casado. A veces me preguntan si volvería a estar con ella si las cosas fueran distintas, si no hubiera habido infidelidad, si hubiéramos hablado a tiempo, y no tengo una respuesta clara, porque todo lo que pasó forma parte de la historia.
No se puede borrar un solo capítulo y hacer de cuenta que nada cambió, pero si tuviera que ser sincero, creo que no, creo que aunque todo hubiera sido distinto, el desgaste era demasiado profundo. Lo que había entre nosotros ya no era amor, era otra cosa, algo parecido al compromiso por obligación, y eso no sirve, ni para uno ni para el otro. No me arrepiento de haberme casado con Laura, no me arrepiento de los años compartidos, ni de haber tenido a Nico, porque hubo momentos buenos, hubo amor real durante mucho tiempo, hubo proyectos, hubo complicidad. No fue todo malo, y me quedo con eso, no para idealizar el pasado, sino para entender que la vida tiene etapas, que no todo dura para siempre, y que está bien cerrar ciclos cuando ya no tienen sentido. Si algo he sacado en limpio de todo esto es que quedarse donde uno ya no es querido no es valentía, es miedo, y que salir a tiempo, aunque duela, es el primer paso para empezar de nuevo sin arrastrar lo que ya no sirve. Ahora cada vez que paso por lugares que solía frecuentar con ella, no siento el nudo en el estómago que tenía al principio, ahora solo los veo como parte del paisaje, recuerdos sin emoción, y eso me hace pensar que estoy avanzando, despacio, sin grandes gestos, pero avanzando. Cuando hablo con Nico y lo veo reír sin esfuerzo, entiendo que hice lo correcto, que haber terminado con esa farsa fue necesario, que vivir en mentira para sostener una imagen familiar no era justo para nadie, y mucho menos para él. Así que si alguien me pregunta qué viene ahora, la respuesta es simple, lo que tenga que venir, pero con la cabeza clara, con los pies firmes, sin dramas ni cuentos, solo una vida nueva, mía, sin mentiras, sin apariencias, sin depender de nadie para sentir que valgo algo. Eso, para mí, ya es mucho más que suficiente.